Parte 1. Nunca pensé que casarme significaría recibir una factura mensual, y mucho menos de mi propia suegra. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que el mayor conflicto de mi matrimonio no sería el dinero en sí, sino quien creía tener derecho a él, me habría reído. Pero aquí estoy, escribiendo esto porque todavía me cuesta creer cómo una conversación aparentemente inocente terminó convirtiéndose en una exigencia absurda que puso en jaque mi relación y mi paciencia. Todo empezó poco después de que mi esposo y yo nos casáramos. Éramos recién casados, con planes modestos, muchas ilusiones y un presupuesto ajustado como el de la mayoría de las parejas jóvenes. No vivíamos en lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Ambos trabajábamos, pagábamos nuestras cuentas y estábamos construyendo algo propio, paso a paso. Mi suegra siempre había sido una mujer intensa, de esas personas que necesitan estar involucradas en todo, opinar sobre todo y, de alguna manera, hacer sentir que sin ella nada funciona. Nunca fue abiertamente grosera conmigo, pero tampoco cariñosa. Más bien correcta, distante y con ese tono pasivo-agresivo que te hace dudar de si acabas de ser insultada o no. Desde el principio dejó claro algo. Ella lo había dado todo por criar a su hijo. Y no lo decía con orgullo. Lo decía como si fuera una deuda pendiente. Al principio eran comentarios sueltos. Frases lanzadas en medio de una comida familiar, como quien no quiere la cosa. Que si los sacrificios que hizo, que si trabajó duro para que él tuviera estudios, que si nadie la ayudó cuando él era niño. Yo escuchaba, asentía por educación y seguía con mi vida. Pensé que solo necesitaba reconocimiento. Un poco de validación emocional. Qué ingenua fui. Con el tiempo, esos comentarios empezaron a tener un filo distinto. Ya no eran recuerdos, eran reproches disfrazados de nostalgia. Y siempre, mirándome a mí, como si yo fuera la persona que ahora debía hacerse cargo de compensar todo lo que ella decía haber perdido. Un día, durante una visita aparentemente normal, mi suegra soltó una frase que cambió todo. Ahora que ustedes están casados y tienen 2 ingresos, es justo que empiecen a devolver un poco de todo lo que yo invertí en mi hijo. Me reí. Literalmente pensé que estaba bromeando. Ella no. Ahí fue cuando sentí esa incomodidad que te recorre el cuerpo cuando sabes que algo está muy mal, pero aún no entiendes hasta qué punto. Porque lo que vino después no fue una aclaración, ni una risa, ni un es broma. Fue una explicación detallada, demasiado detallada. Y en ese momento entendí que esto no era un comentario al azar. Era el inicio de una exigencia. Pero antes de contarles exactamente qué fue lo que pidió, déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que los hijos le deben dinero a sus padres por haberlos criado? ¿Y qué pasa cuando esa deuda se le traslada a la pareja? Porque lo que mi suegra propuso no solo me dejó sin palabras, también cambió para siempre la forma en la que vi a mi esposo y a su familia. Y eso, apenas era el comienzo. Parte 2. Después de esa frase incómoda, el ambiente en la mesa cambió por completo. El ruido de los cubiertos, las conversaciones cruzadas y hasta la televisión de fondo parecieron desaparecer. Mi suegra se acomodó en la silla, como si por fin hubiera llegado el momento que llevaba tiempo preparando. No estaba improvisando. Esto lo tenía ensayado. Mi esposo se quedó en silencio. No parecía sorprendido, pero tampoco reaccionó. Ese silencio fue lo que más me inquietó. Yo intenté suavizar la situación, pensando que quizás se trataba de una mala forma de expresarse. Le pregunté qué quería decir exactamente con devolver un poco. Mi suegra suspiró, como si yo fuera lenta para entender algo obvio, y empezó a explicarse con una calma inquietante. Dijo que criar a un hijo no era gratis, que había gastado años de su vida, su dinero, su energía y hasta sus oportunidades, que mientras otras personas viajaban o se daban gustos, ella estaba pagando colegiaturas, ropa, comida y médicos, y que ahora, viendo que su hijo estaba bien encaminado, era justo que ese esfuerzo fuera reconocido de manera tangible. Ahí fue cuando soltó la palabra que jamás esperé escuchar. Un pago mensual. No una ayuda ocasional. No apoyo en una emergencia. No cooperación voluntaria. Un pago fijo. Como si su hijo fuera una inversión que acababa de empezar a rendir. Me quedé mirándola, esperando que alguien se riera. Nadie lo hizo. Mi esposo seguía en silencio.
Y ese silencio empezó a doler. Mi suegra continuó, ya con más confianza. Dijo que no pedía mucho, que no quería arruinarnos, que solo sería una cantidad simbólica, algo que demostrara gratitud y responsabilidad. Incluso lo comparó con una pensión. Ahí fue cuando entendí que, para ella, yo no era la esposa de su hijo. Era parte del plan de pago. Le pregunté cuánto estaba pensando. Me dio una cifra exacta. No era pequeña. No era simbólica. Era un monto que afectaría directamente nuestro presupuesto mensual. Dinero que no sobraba. Dinero que habíamos destinado a ahorrar, a pagar deudas, a construir nuestra propia estabilidad. Miré a mi esposo. Esperaba que dijera algo. Que riera. Que frenara la conversación. Que pusiera un límite. No lo hizo. Solo dijo, tal vez podríamos hablarlo. Y con esa frase, mi mundo dio un pequeño giro incómodo. De camino a casa, le pregunté qué había sido eso. Si sabía que su madre pensaba así. Me dijo que ella siempre había sido especial con el dinero. Que no lo decía en serio. Que solo estaba hablando desde el cansancio y la soledad. Pero algo no encajaba. Porque nadie menciona cifras exactas por cansancio. Nadie habla de pagos mensuales sin haberlo pensado antes. Durante los días siguientes, mi suegra empezó a llamar. No para saludar. No para preguntar cómo estábamos. Para insistir. Para aclarar su propuesta. Para hacerla sonar razonable. Cada llamada venía cargada de culpa. De historias del pasado. De sacrificios exagerados. De frases como, yo no estaría aquí pidiendo nada si no lo necesitara, o no pensé que mi propio hijo me daría la espalda después de todo lo que hice por él. Y lo peor era que mi esposo empezaba a dudar. No me lo decía directamente, pero lo veía. En su forma de evitar el tema. En cómo justificaba a su madre. En cómo empezaba a hablar de responsabilidad familiar como si fuera algo normal. Yo, en cambio, sentía que me estaban empujando a una situación absurda. Porque no solo se trataba de dinero. Se trataba del precedente. De aceptar que alguien ajeno a nuestro matrimonio podía imponernos una obligación permanente. Y mientras más lo pensaba, más claro lo tenía. Si cedíamos ahora, esto no terminaría aquí. Pero la verdadera prueba no fue la insistencia de mi suegra. Fue la conversación que tuve con mi esposo una noche, cuando le pregunté algo muy simple. Si yo no estuviera de acuerdo, igual lo harías. Su respuesta tardó demasiado. Y esa pausa, dijo más de lo que él se atrevía a admitir. Parte 3. Esa pausa fue el inicio de algo que no sabía cómo nombrar en ese momento, pero que hoy reconozco con claridad, la grieta. No fue un grito, ni una discusión explosiva. Fue ese silencio incómodo que aparece cuando te das cuenta de que ya no estás del mismo lado que la persona con la que te casaste. Mi esposo finalmente respondió que no quería problemas. Que no deseaba que su madre se sintiera abandonada. Que quizá podríamos encontrar un punto medio. Usó esa frase varias veces, un punto medio. Como si se tratara de negociar el precio de un mueble, no de establecer límites fundamentales en un matrimonio. Le pregunté si entendía lo que eso implicaba. No solo el dinero, sino el mensaje. Que estábamos aceptando que su madre tenía derecho a decidir sobre nuestra economía. Que el sacrificio parental no podía convertirse en una factura retroactiva. Él me escuchó, pero no me respondió con la misma convicción. Dijo que yo no comprendía lo que era crecer con una madre que lo dio todo por ti. Que él se sentía en deuda. Que no quería cargar con esa culpa el resto de su vida. Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Porque entendí que no estaba discutiendo con mi esposo adulto, sino con el niño que aún vivía bajo la sombra de su madre. Un niño que nunca se permitió cuestionar nada, que aprendió que decir no era traicionar. Durante los días siguientes, el tema se volvió omnipresente. Ya no era una conversación puntual, era una tensión constante. En la cena, en la cama, incluso en silencios que antes eran cómodos. Todo parecía girar alrededor de ese supuesto pago. Mi suegra, por supuesto, no ayudó. Empezó a aparecer más seguido. A llevar comida que no habíamos pedido. A hacer comentarios sobre nuestras compras, nuestros planes, incluso sobre la decoración de la casa. Todo acompañado de esa frase que empezó a repetirse como un mantra.
Yo solo quiero sentir que todo lo que hice valió la pena. Una tarde, mientras mi esposo no estaba, decidió hablar conmigo a solas. Me sentó frente a ella y, sin rodeos, me dijo que esperaba mi apoyo. Que como esposa debía entender que la familia era primero. Que su hijo siempre había sido generoso y que no entendía por qué yo ponía resistencia. Le respondí con calma, aunque por dentro hervía. Le dije que nadie le estaba negando ayuda, pero que exigir un pago mensual no era apoyo, era control. Que mi esposo no era una inversión. Que yo no estaba casada con una deuda heredada. Su expresión cambió. La amabilidad se evaporó. Me dijo que yo era egoísta. Que desde que me casé con su hijo lo había cambiado. Que antes era más atento, más presente, más agradecido. Insinuó que yo lo estaba alejando de su familia. Ahí comprendí que, para ella, yo era el obstáculo. Cuando mi esposo volvió, le conté todo. Esperaba que se molestara, que la confrontara, que defendiera nuestro espacio. En lugar de eso, me dijo que quizás su madre tenía razón en algunas cosas. Que yo estaba siendo demasiado dura. Que él solo quería paz. Esa palabra, paz, porque lo que él llamaba paz, yo lo sentía como rendición. Esa noche dormimos de espaldas. No hubo gritos, pero tampoco cercanía. Me di cuenta de que algo esencial se estaba rompiendo, no por falta de amor, sino por falta de límites. Y mientras yo me preguntaba si estaba exagerando, ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Mi suegra envió un mensaje con un número de cuenta. Sin saludo. Sin explicación. Solo la cantidad y el concepto, apoyo familiar. Y en ese momento supe que esto ya no era una conversación pendiente. Era una decisión que alguien más estaba intentando tomar por nosotros. La pregunta ya no era si debía pagar. La pregunta era si mi matrimonio podía sobrevivir a esto. Parte 4. Ver ese mensaje con el número de cuenta fue como recibir una bofetada. No porque fuera inesperado, en el fondo sabía que algo así podía pasar, sino por la naturalidad con la que mi suegra lo hizo. Como si ya hubiera asumido que el tema estaba resuelto. Como si nuestra opinión fuera un simple trámite. Le mostré el mensaje a mi esposo. Esperaba una reacción inmediata. Indignación. Enfado. Algo. Pero lo único que vi fue incomodidad. Me dijo que no sabía que su madre iba a hacerlo así, que seguramente solo quería avanzar para no seguir hablando del tema. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Le pregunté si pensaba hacer el depósito. No respondió de inmediato. Dijo que quería pensarlo, que no era tan simple, que no quería quedar mal con nadie. Y entonces entendí algo que me dolió más de lo que esperaba. Yo era la única persona en esa conversación que estaba siendo clara. Mi suegra exigía. Mi esposo dudaba. Y yo era la que tenía que poner el límite que nadie más quería poner. Esa noche tuvimos nuestra primera discusión real desde que empezó todo. No fue un grito, fue algo peor. Una conversación larga, tensa, llena de silencios incómodos y frases que no se dicen completas para no admitir lo que realmente significan. Le dije que no estaba dispuesta a vivir en un matrimonio donde las decisiones financieras se tomaran por presión externa. Que no me casé para mantener a su madre. Que ayudar no podía convertirse en una obligación impuesta. Él me respondió que yo estaba siendo demasiado rígida. Que su madre estaba sola. Que tenía gastos. Que él no podía simplemente darle la espalda. Le pregunté algo muy concreto. ¿Y si mañana pide más? No supo qué responder. Porque esa era la parte que nadie quería enfrentar. Que esto no tenía un límite claro. Que hoy era un pago mensual razonable y mañana podía ser otra cosa. Un aumento. Una emergencia constante. Una dependencia eterna. Durante los días siguientes, la tensión en casa se volvió insoportable. Mi esposo estaba distante. Yo estaba cansada. Todo giraba alrededor de una decisión que ninguno quería asumir del todo. Y mientras tanto, mi suegra seguía actuando como si el acuerdo ya existiera. Empezó a mandar mensajes agradeciendo por adelantado. Comentarios como me va a ayudar mucho o sé que mi hijo no me fallaría. Incluso habló de cómo organizaría sus gastos contando con ese dinero. Nunca preguntó. Nunca pidió permiso. Solo asumió. Un sábado, sin avisar, apareció en nuestra casa. Traía papeles. Literalmente papeles.
estados de cuenta, recibos, una lista de gastos. Se sentó en la mesa y empezó a explicarnos su situación financiera como si estuviéramos en una reunión de trabajo. Dijo que no le alcanzaba, que ya había hecho ajustes, que el pago mensual era necesario, que no veía por qué su hijo no podía ayudar si ahora estaba casado y bien. Yo la escuchaba, pero ya no con sorpresa, con una claridad incómoda, porque entendí que, para ella, esto no era una petición, era una reconfiguración del rol de su hijo, y por extensión, del mío. Cuando terminó, me miró directamente y me preguntó si yo estaba de acuerdo. No me preguntó qué pensaba. No me preguntó cómo me sentía. Me preguntó si estaba de acuerdo. Respiré hondo y le dije que no. El silencio que siguió fue espeso. Mi suegra frunció el ceño. Mi esposo bajó la mirada. Y en ese instante supe que acababa de convertirme oficialmente en la villana de la historia. Mi suegra dijo que no esperaba eso de mí, que pensó que como mujer entendería el sacrificio de otra mujer, que estaba decepcionada. No levanté la voz. No discutí. Solo le dije que no iba a aceptar una obligación financiera impuesta, y que si quería hablar de ayuda, tendría que ser bajo términos claros, voluntarios y con límites. Ella se levantó sin despedirse. Esa noche, mi esposo me dijo que estaba enojada con ella, pero que también estaba dolido conmigo, que sentía que lo estaba obligando a elegir. Y ahí fue cuando le respondí algo que cambió el rumbo de todo. Yo no te estoy obligando a elegir. Ella sí. Desde ese día, nada volvió a sentirse igual, porque cuando alguien te exige que elijas, y tú no eliges de inmediato, alguien más empieza a hacerlo por ti. Parte 5. Después de esa conversación, la casa se volvió un lugar extraño. No había gritos, no había reproches constantes, pero sí una distancia fría que se sentía en cada detalle. Ya no hablábamos de planes, ni de futuro. Todo parecía suspendido en un limbo incómodo, como si estuviéramos esperando que alguien más tomara una decisión por nosotros. Mi suegra, por su parte, no volvió a llamarme directamente. Pero eso no significó que se hubiera rendido. Empezó a comunicarse únicamente con mi esposo. Llamadas largas, mensajes extensos, audios cargados de suspiros, silencios estratégicos y frases cuidadosamente diseñadas para generar culpa. Yo no escuchaba los mensajes, pero veía el efecto. Mi esposo se quedaba mirando el teléfono con el ceño fruncido, suspiraba, se levantaba a caminar por la casa. A veces intentaba iniciar una conversación conmigo, pero se detenía a mitad de la frase, como si no supiera cómo decir lo que realmente pensaba sin provocar otra discusión. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que su madre había tenido que posponer un pago importante, que estaba muy estresada, que no dormía bien, que se sentía sola. No me lo dijo como reproche directo, pero el mensaje era claro. Le pregunté si ella le había pedido explícitamente el dinero otra vez. Dijo que no con esas palabras, pero que era evidente que lo necesitaba. Ahí fue cuando le hice otra pregunta incómoda. ¿Y cuándo deja de ser evidente? Porque esa era la trampa. Nunca había una petición clara, solo una presión constante, una narrativa en la que él era el salvador y yo, la barrera. Esa semana descubrí algo que me terminó de confirmar que el problema ya había cruzado una línea peligrosa. Revisando nuestras finanzas, noté que faltaba dinero. No una cantidad enorme, pero sí lo suficiente como para llamar la atención. Le pregunté a mi esposo si había hecho algún movimiento. Al principio dijo que no. Luego admitió que había transferido una pequeña suma a su madre solo para ayudarla un poco mientras tanto. No lo había hablado conmigo. No lo había consultado. Solo lo había hecho. Dijo que no quería discutir otra vez. Que pensó que así todos estarían más tranquilos. Que no era mucho y que luego lo repondría. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No fue rabia explosiva. Fue algo más frío. Una decepción profunda. Porque ya no se trataba de lo que su madre exigía, sino de lo que él estaba dispuesto a hacer para evitar enfrentarla. Le dije que eso era exactamente lo que temía. Que hoy era una transferencia pequeña y mañana sería el pago mensual completo. Que al hacerlo a escondidas estaba rompiendo la confianza básica que sostiene un matrimonio. Él se defendió diciendo que no quería pelear. Que estaba cansado.
que sentía que siempre estaba en medio, que solo quería que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en cómo habíamos llegado a este punto tan rápido. En cómo una exigencia externa había expuesto una fragilidad interna que no había querido ver antes. Me pregunté si esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Al día siguiente, mi suegra volvió a aparecer. Esta vez no en nuestra casa, sino en mi trabajo. No entró. Me esperó afuera. Cuando la vi, supe que no era casualidad. Me dijo que solo quería hablar, que no pretendía presionarme, que quería arreglar las cosas entre mujeres. Acepté escucharla, aunque ya sabía que nada bueno saldría de ahí. Me dijo que estaba decepcionada, que nunca imaginó que la esposa de su hijo sería tan fría, que ella jamás le habría hecho algo así a su suegra, que estaba rompiendo la familia. Le respondí con calma, pero con firmeza. Le dije que no era fría, que era clara, que no estaba negando ayuda, sino una obligación impuesta, que su hijo no le debía una pensión por haber nacido. Su expresión cambió. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Si no quieres ayudar, entonces no estorbes. Ahí entendí todo. No se trataba de dinero. No se trataba de necesidad. Se trataba de poder. Y mi suegra no estaba dispuesta a perderlo, aunque para conservarlo tuviera que romper mi matrimonio desde adentro. Parte 6. Después de ese encuentro frente a mi trabajo, ya no me quedaban dudas. Mi suegra no estaba confundida ni actuando por desesperación. Tenía un objetivo claro y estaba dispuesta a pasar por encima de quien fuera para conseguirlo. Y lo más doloroso era que su hijo, mi esposo, seguía atrapado en medio, incapaz de enfrentarlo de verdad. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposo ya estaba allí. Me preguntó cómo me había ido el día. Le conté lo ocurrido. No exageré nada. No añadí drama. Le repetí palabra por palabra lo que su madre me había dicho. Esperaba que se indignara, que reaccionara, que, por fin, pusiera un límite definitivo. En lugar de eso, suspiró y me dijo que quizá yo también había sido dura, que su madre venía de otra época, que no sabía expresarse bien, que no debía tomarme todo tan a pecho. Ahí sentí que algo se quebraba de forma irreversible. Le pregunté si realmente pensaba que presentarse en mi trabajo era normal. Si creía que decirme no estorbes era una forma válida de comunicarse. Si en serio esperaba que yo aceptara eso solo para mantener la paz. Me respondió que no sabía qué hacer, que sentía que estaba perdiendo a las dos mujeres más importantes de su vida, que cada decisión parecía incorrecta. Y aunque entendía su conflicto emocional, también comprendí algo con dolorosa claridad. Él seguía viendo esto como un problema entre nosotras, no como una invasión directa a nuestro matrimonio. Esa noche, por primera vez, le dije algo que nunca pensé decir. No me siento protegida. No lo dije para atacar. Lo dije porque era verdad. Porque ya no me sentía su prioridad. Porque sentía que mi bienestar estaba siempre por debajo de la comodidad de su madre. Él se quedó callado. No discutió. No se defendió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Durante los días siguientes, tomé distancia emocional. Dejé de hablar del tema. Dejé de insistir. Dejé de intentar convencerlo. Me concentré en mi trabajo, en mis rutinas, en mantener la calma. No por indiferencia, sino porque necesitaba claridad. Y fue en ese silencio donde ocurrió algo decisivo. Una tarde, mientras revisaba el estado de cuenta, vi un cargo recurrente nuevo. No era enorme, pero era claro. Mensual. Exacto. La misma cantidad que mi suegra había mencionado desde el principio. Sentí un nudo en el estómago. Esperé a que mi esposo llegara y le pregunté directamente. Esta vez no había margen para evasivas. No lo negó. Dijo que había decidido hacerlo temporalmente. Que necesitaba que su madre se tranquilizara. Que solo sería por unos meses. No me pidió permiso. No me avisó. Ya había tomado la decisión. Eso fue el punto de no retorno. Le dije que no podía creer que hubiera hecho eso a escondidas. Que había cruzado una línea muy grave. Que no solo era el dinero, era la traición. Que había permitido que su madre se metiera directamente en nuestra economía y nuestra intimidad como pareja.
Él respondió que estaba cansado de pelear, que sentía que yo lo estaba forzando a elegir, que no entendía por qué no podía simplemente aceptar algo tan simple. Ahí fue cuando lo miré y le dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Porque no es simple. Porque hoy es esto y mañana será otra cosa. Porque si cedo ahora, no hay vuelta atrás. Le dije que no podía seguir así. Que necesitaba saber si estaba dispuesto a poner límites reales o si siempre iba a priorizar evitar conflictos con su madre, incluso a costa de nuestro matrimonio. No respondió. Esa noche dormimos separados. Y no fue por enojo, fue por necesidad. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque por primera vez, me enfrenté a una pregunta que había evitado desde el inicio. ¿Qué pasa si el problema no es mi suegra, sino la incapacidad de mi esposo para decirle que no? Y la respuesta a esa pregunta iba a cambiarlo todo. Parte 7. Dormir en habitaciones separadas fue más que un gesto simbólico. Fue la primera vez que sentí que mi matrimonio estaba realmente en pausa. No había discusiones, no había gritos, pero tampoco había complicidad. Solo dos personas coexistiendo en el mismo espacio, evitando mirarse demasiado para no tener que enfrentar lo que ya era evidente. Al día siguiente, mi esposo actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería café, habló del trabajo, incluso hizo un comentario trivial sobre una serie que estábamos viendo. Yo lo miraba y no sabía si sentir tristeza o incredulidad. Era como si pensara que el problema se resolvería solo, si dejábamos de hablar de él. Yo, en cambio, ya había tomado una decisión interna. No iba a seguir tolerando acuerdos ocultos ni pagos silenciosos. No porque fuera inflexible, sino porque estaba empezando a perder el respeto por mí misma. Esa tarde le pedí que habláramos. Le dije que necesitábamos claridad. No medias tintas. No silencios incómodos. Le pregunté directamente si pensaba continuar enviándole dinero a su madre sin consultarme. Me dijo que sí, que sentía que no tenía alternativa, que era su responsabilidad, que no podía dormir sabiendo que ella estaba preocupada por dinero. Entonces le pregunté algo aún más difícil. ¿Y puedes dormir sabiendo que estás rompiendo nuestra confianza? No respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, suspiró y dijo que no entendía por qué yo lo veía como una traición. Que no estaba engañándome con otra persona. Que solo estaba ayudando a su madre. Ahí fue cuando comprendí que hablábamos idiomas distintos. Para él, la traición era solo infidelidad. Para mí, era tomar decisiones importantes a mis espaldas. Le expliqué que un matrimonio no se sostiene solo con fidelidad física. Que la confianza financiera, emocional y de decisiones compartidas era igual de importante. Que al excluirme, estaba rompiendo el acuerdo básico que habíamos hecho al casarnos. Su respuesta fue un golpe bajo. Me dijo que quizá yo nunca había entendido lo que significaba ser familia para él. Que tal vez yo esperaba que él cortara lazos. Que no sabía si podía vivir con alguien que no apoyara a su madre. No levanté la voz. No lloré. Solo le dije algo que llevaba días formándose en mi cabeza. No te estoy pidiendo que la abandones. Te estoy pidiendo que no nos sacrifiques. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no se trataba de convencerlo. Se trataba de protegerme. Esa misma semana, tomé medidas prácticas. Abrí una cuenta separada para mis ingresos. No por venganza, sino por seguridad. Necesitaba asegurarme de que mis esfuerzos no terminaran siendo parte de un compromiso que yo no había aceptado. Cuando se lo dije, lo tomó como una declaración de guerra. Me acusó de desconfiar de él, de crear más distancia, de pensar solo en mí. Le respondí que, irónicamente, eso mismo era lo que él había hecho cuando empezó a enviar dinero sin decirme nada. La discusión escaló. Por primera vez alzó la voz. Dijo que estaba harto de sentir que tenía que elegir, que su madre lo había dado todo por él y que no podía simplemente ignorarla porque ahora estaba casado. Y ahí, en medio de ese intercambio, dijo algo que nunca voy a olvidar. Si tú estuvieras en su lugar, querrías que alguien te devolviera todo lo que sacrificaste. Lo miré y respondí con una pregunta que lo dejó en silencio. ¿Y si yo estuviera en tu lugar, aceptarías que mi madre nos cobrara por haberme criado? No tuvo respuesta. Esa noche, mientras él dormía en el sofá,
Yo me senté en la cama y me di cuenta de algo doloroso pero liberador. Estaba empezando a imaginar mi vida sin él. No con rabia, no con odio, sino con una calma triste. Porque cuando alguien no puede poner límites a quien los cruza una y otra vez, termina arrastrando a todos consigo. Y por primera vez, me pregunté si seguir ahí no era, en realidad, traicionarme a mí misma. Parte 8. Empezar a imaginar una vida sin él fue aterrador, pero también revelador. No porque quisiera irme, sino porque por primera vez entendí que quedarme también tenía un costo. Y ese costo estaba empezando a ser demasiado alto. La separación de cuentas no trajo calma. Al contrario, destapó algo que ya estaba ahí, escondido bajo años de complacencia. Mi esposo empezó a mostrarse más irritable, más defensivo. Ya no intentaba justificar a su madre con suavidad. Ahora hablaba de ella con una mezcla de obligación y resignación, como si su destino ya estuviera escrito y yo solo fuera una espectadora incómoda. Una noche llegó a casa visiblemente alterado. Su madre lo había llamado llorando. Le dijo que se sentía humillada, que yo la había tratado como una aprovechada, que no entendía cómo su propio hijo permitía que su esposa la viera de esa manera. Le insinuó que quizá había fallado como madre si él ahora dudaba en responder como hombre. Esa frase lo golpeó fuerte. Lo noté en la forma en que cerró la puerta, en cómo dejó las llaves sobre la mesa con brusquedad. Me dijo que ya no soportaba la presión, que sentía que estaba decepcionando a todos, que no importaba lo que hiciera, alguien salía herido. Le pregunté si alguna vez se había preguntado por qué siempre era él el que tenía que ceder. No respondió. En los días siguientes, la situación se filtró fuera de nuestra casa. Su madre empezó a hablar con otros familiares, tíos, primos, incluso personas que apenas conocía. De repente, yo era la esposa que no quería ayudar, la que había cambiado a su hijo, la que pensaba más en el dinero que en la familia. Algunos de esos comentarios llegaron a mí de forma indirecta. Otros, de manera más descarada. Mensajes bien intencionados sugiriendo que reconsiderara, que no fuera tan dura, que entendiera el sacrificio de una madre. Nadie preguntó mi versión. Y eso fue lo que más me dolió, que mi esposo tampoco la defendiera. Cuando le pregunté si había dicho algo, me confesó que no quería empeorar las cosas, que prefería no meterse. Pero ya estaba metido. Desde el momento en que permitió el primer pago sin consultarme. Una tarde, al revisar nuevamente nuestras finanzas, descubrí que el monto enviado a su madre había aumentado. No mucho, pero lo suficiente para confirmarlo. Ella ya estaba pidiendo más, tal como lo había advertido. Lo confronté. Me dijo que había sido una emergencia. Que ella lo necesitaba. Que no podía decirle que no. No era una emergencia médica. No era algo inesperado. Era simplemente, más. Ahí sentí algo que no había sentido antes, miedo. No por el dinero en sí, sino por la falta total de control sobre una situación que nos afectaba directamente. Miedo de que esto no tuviera fondo. De que siempre hubiera una razón, una urgencia, una justificación. Le dije que esto no podía continuar. Que estaba afectando nuestra relación, mi salud emocional, mi sensación de seguridad. Que necesitábamos ayuda externa, alguien neutral. Terapia. Mediación. Algo. Su respuesta fue devastadora. Dijo que no iba a llevar problemas familiares con extraños. Que no iba a exponer a su madre. Que eso solo la haría quedar mal. Y ahí comprendí algo crucial. Para él, proteger la imagen de su madre era más importante que salvar nuestro matrimonio. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había cedido. En las veces que había callado para no generar conflicto. En cómo había empezado a dudar de mí misma, de mis límites, de si realmente estaba siendo injusta. Y me hice una pregunta que ya no pude ignorar. Si hoy cedo otra vez, ¿qué quedará de mi mañana? Al día siguiente, tomé una decisión que sabía que iba a cambiarlo todo. No porque quisiera una guerra, sino porque ya estaba cansada de vivir en una. Y lo que hice a continuación, fue algo que mi suegra jamás vio venir. Parte 9. La decisión que tomé no fue impulsiva. No fue producto del enojo de una noche sin dormir. Fue el resultado de semanas, meses, de sentir que mi voz se hacía cada vez más pequeña dentro de mi propio matrimonio. Y si algo tenía claro,
Era que ya no podía seguir reaccionando, necesitaba actuar. Pedí una cita con un asesor financiero. No para acusar a nadie, sino para entender exactamente en qué punto estábamos. Llevé todos los documentos, estados de cuenta, movimientos recientes. Lo que vi ahí, con números claros y fríos, fue peor de lo que imaginaba. Si los pagos continuaban, aunque no fueran grandes, en un año nuestra capacidad de ahorro desaparecería. En 2, estaríamos ajustados. En 3, endeudados. Salí de esa cita con un peso en el pecho y una certeza. Esto no era sostenible. Esa misma noche le pedí a mi esposo que se sentara conmigo. Le dije que necesitábamos una conversación definitiva. No gritos. No reproches. Hechos. Le mostré los números. Le expliqué las proyecciones. Le hablé de cómo esto afectaría nuestros planes, nuestra estabilidad, incluso nuestras opciones futuras. Me escuchó en silencio. Por un momento pensé que, finalmente, estaba entendiendo. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. Siempre podemos ajustarnos. Mi mamá no tiene a nadie más. Ahí supe que nada de lo que dijera cambiaría eso. Porque, en su mente, no importaba cuánto sacrificáramos nosotros mientras su madre estuviera cubierta. Le dije que iba a establecer un límite claro. Que no iba a seguir compartiendo gastos con alguien que tomaba decisiones financieras sin mí. Que no iba a financiar una obligación que nunca acepté. Que, a partir de ese momento, cada uno se haría responsable de sus aportes, y que yo no cubriría ni directa ni indirectamente esos pagos. Su reacción fue inmediata y dura. Me acusó de abandonarlo. De dejarlo solo en una situación imposible. Dijo que lo estaba castigando por querer ser un buen hijo. Que estaba demostrando que, al final, el dinero me importaba más que la familia. Y fue ahí cuando explotó algo que llevaba tiempo conteniéndose. Le dije que estaba cansada de ser la adulta responsable mientras él jugaba a ser el hijo obediente. Que ser un buen hijo no justificaba ser un mal esposo. Que no me casé con él para competir con su madre por su lealtad. La discusión subió de tono. Palabras que no se pueden desoír fueron dichas. Y en medio de todo, mencionó algo que jamás pensé escuchar. Si no puedes aceptar esto, quizá deberíamos replantearnos lo nuestro. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como opción. Y en ese instante, algo dentro de mí se calmó. Le respondí que quizá tenía razón. Que tal vez necesitábamos replantearnos muchas cosas. Que yo no podía seguir en una relación donde mis límites eran ignorados y mis preocupaciones minimizadas. Se quedó mirándome, sorprendido. Creo que esperaba que retrocediera. No lo hice. Esa noche, sin drama ni maletas volando, le dije que me iría unos días. No para huir. Para pensar. Para respirar. Para decidir con claridad qué quería para mi vida. Me fui a casa de una amiga. Lloré. Dudé. Me sentí culpable. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Mientras estaba fuera, su madre llamó. No a mí. A él. Y esa llamada fue el detonante final. Según me contó después, ella le exigió que arreglara la situación. Que no podía permitir que yo lo manipulara. Que si yo no aceptaba el pago, entonces él debía hacerlo igual, porque una esposa se reemplaza, pero una madre no. Cuando escuché esa frase, supe que ya no había vuelta atrás. Porque cuando alguien te obliga a elegir, y elige por ti, el daño ya está hecho. Y lo que ocurrió después de esa conversación terminó de definir el futuro de nuestro matrimonio. Parte 10. Regresé a casa una semana después. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya tenía claras las preguntas que necesitaba hacer, y las respuestas que estaba dispuesta a aceptar. No iba a discutir números. No iba a repetir argumentos. Esta vez, la conversación no era sobre dinero. Era sobre prioridades. Mi esposo me esperaba. Se le notaba cansado. Ojeroso. Más viejo. Incluso. Nos sentamos frente a frente, como dos personas que ya no sabían muy bien cómo empezar. Le pregunté directamente si había seguido enviando dinero mientras yo no estaba. Dijo que sí. No intentó justificarlo. No pidió disculpas. Solo lo dijo, como si fuera un hecho inevitable. Entonces le pregunté si había pensado en lo que yo sentía. En cómo me afectaba. En lo que estaba perdiendo al quedarse inmóvil.
Me respondió que entendía mi punto, pero que no podía darle la espalda a su madre, que ella siempre estaría ahí, necesitándolo. Y ahí comprendí la verdad más dura de todas: yo siempre sería secundaria. Le dije que no iba a competir con su madre, que no iba a vivir en una relación donde mi voz tenía menos peso que la culpa ajena, que no estaba dispuesta a financiar una dinámica que me anulaba. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una tristeza profunda y silenciosa. Le propuse algo concreto: terapia de pareja, con un límite claro y la suspensión inmediata de los pagos hasta que se establecieran acuerdos reales. Le di una última oportunidad para demostrar que nuestro matrimonio era una prioridad. Su respuesta fue un no suave, casi temeroso. Dijo que no quería exponer a su madre, que no quería conflictos, que prefería que las cosas siguieran como estaban. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Le dije que entonces yo tampoco podía seguir como si nada, que necesitaba separarme, no por castigo, no por venganza, sino por supervivencia emocional, porque ya no me reconocía en esa versión de mí que siempre cedía. Empaqué lo esencial. Me fui sin escándalos, sin amenazas, sin dramatismo, solo con una certeza nueva: poner límites no te convierte en villano, aunque otros lo necesiten para justificar sus acciones. Hoy estamos separados. No sé qué pasará legalmente. No sé si habrá reconciliación o divorcio. Lo que sí sé es que volví a sentirme dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi dinero, de mi voz. Mi suegra sigue pensando que le deben algo. Mi esposo sigue creyendo que no tenía opción. Yo, en cambio, aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. Criar a un hijo es una responsabilidad, no una inversión. Y el amor no se cobra en cuotas mensuales. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú habrías aceptado pagarle a tu suegra por haber criado a su hijo? ¿Hasta dónde crees que llega la obligación familiar? ¿Poner límites te convierte en egoísta, o en alguien que se respeta? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que esté viviendo algo parecido. A veces, escuchar otra voz es el empujón que necesitas para no seguir cediendo tu vida por culpa ajena.